Hola a todos, buenos días. Gracias por venir a escuchar mi charla sobre hidrogeles biodegradables. Mi nombre es Bárbara Tomadoni, soy ingeniera química e ingeniera en alimentos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Argentina. Hice mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, les voy a contar un poquito en qué estoy trabajando ahora. Bueno, como les contaba, soy doctora de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2018 trabajo en el INTEMA, que es el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de los Materiales. Soy investigadora asistente del CONICET y hoy particularmente les voy a contar un poco acerca del proyecto en el que trabajo. Trabajo en el grupo de materiales compuestos termoplásticos dentro de INTEMA, en el desarrollo de hidrogeles biodegradables para su uso en agricultura. Bueno, como todos sabemos, el cambio climático constituye la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta hoy en día la humanidad, y sus consecuencias pueden ser devastadoras si no reducimos drásticamente el uso de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, los impactos del cambio climático ya son perceptibles. Entre estas consecuencias podemos destacar el impacto que tiene el cambio climático en la actividad agropecuaria, y esto pone en riesgo a la seguridad alimentaria. Bueno, particularmente las sequías, que son cada vez más recurrentes, son las que mayor impacto tienen sobre el sector agrícola, principalmente sobre los cultivos. Sumado al cambio climático, tenemos el crecimiento de la población mundial, que para el 2050 se estima que llegará a los 10 billones de habitantes, y esto nos enfrenta a una crisis alimentaria. Y en un escenario de crecimiento económico moderado, este aumento de la población impulsará la demanda mundial de productos agrícolas en un 50% más sobre los niveles actuales, intensificando de esta manera la presión que hay sobre los recursos naturales que ya escasean. Particularmente, como decía, el impacto económico de las sequías en el sector agrícola es enorme, con pérdidas de miles de millones de dólares que afectan al mundo entero y en gran medida a América Latina y al Caribe. Y es en este contexto que uno de los principales desafíos para los científicos de diversas áreas es lograr una gestión sostenible de los sistemas productivos y sus recursos naturales, principalmente mejorando la eficiencia en el uso del agua en el sector agrícola. La agricultura es el sector productivo que más agua gasta en el mundo, con un consumo medio que equivale al 70% del total, un porcentaje que en continentes como Asia o África se eleva hasta el 80%. Una posible solución para el control de la humedad en suelos agrícolas es el uso de materiales con excelentes propiedades de absorción y retención de agua, como son los hidrogeles. Estos materiales podrían mejorar la disponibilidad sostenida de agua a la planta y la capacidad de retención de agua del suelo, evitando así un estrés hídrico y reduciendo las probabilidades de pérdida de rendimiento de cultivos ante una eventual sequía. Y también podrían ayudar a reducir la exigencia del riego artificial, permitiendo utilizar una menor cantidad de agua. Bueno, los hidrogeles son materiales superabsorbentes. Como dije, tienen capacidad de absorber grandes cantidades de agua, hasta cientos de veces su peso seco, para luego liberarla en forma sostenida. Son polímeros hidrofílicos, es decir, que son afines al agua, con redes tridimensionales levemente entrecruzadas, que lo que hacen es, pueden absorber grandes cantidades de agua, pero sin disolverse. Los hidrogeles tienen la habilidad de gradualmente ir liberando hasta el 95% de este agua almacenada cuando están rodeados por un medio seco, y luego pueden volver a hidratarse cuando se exponen otra vez a agua o soluciones acuosas. Las investigaciones en el desarrollo y aplicaciones de hidrogeles han crecido vigorosamente en las últimas décadas. Podemos ver en el gráfico cómo han incrementado las publicaciones. Esto es tanto de artículos científicos como de libros o capítulos de libros en esta temática desde el año 2000. Y esto se debe a la importancia de los hidrogeles y sus numerosas aplicaciones en una gran variedad de campos como la medicina, la farmacia y la agricultura. Acá podemos ver algunos ejemplos de sus usos, como son pañales, pads para quemaduras en la piel, por ejemplo, para tratamiento de contaminantes de aguas, envases alimentarios y muchos otros. Bueno, con respecto a sus usos en el área de agricultura,
Las aplicaciones de los hidrogeles se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, su uso como acondicionadores de suelo para el control de humedad gracias a su capacidad de absorción de agua, y por otro, como matrices para vehiculizar y liberar de forma sostenida distintos tipos de agroquímicos, como pueden ser fertilizantes, nutrientes que en general se usan nitrógeno, fósforo y potasio, y distintos pesticidas como herbicidas, insecticidas y fungicidas. Los hidrogeles se pueden preparar mediante diversos mecanismos de gelación. Como dije anteriormente, son redes de polímeros hidrofílicos entrecruzados de cierta manera que puedan producir una estructura elástica. Y de esta manera, cualquier técnica para entrecruzar polímeros podría producir hidrogeles. Podemos dividir estos mecanismos de gelación en químicos y físicos. Acá en la tabla se resumen estos métodos, pero lo más importante es que el tipo de mecanismo de entrecruzamiento que seleccionemos va a tener una gran influencia en muchos de los parámetros críticos del hidrogel, principalmente en sus propiedades finales, y por ende va a influir luego en sus potenciales aplicaciones. Entonces podemos decir que la selección del método va a depender del polímero inicial, del que vamos a partir, pero también del material deseado, y va a influir en propiedades como la capacidad de absorción de agua, la cinética de hinchamiento, propiedades mecánicas y rheológicas, la biodegradabilidad, porosidad y toxicidad del material. Bueno, los hidrogeles se pueden clasificar de varias maneras, de acuerdo, por ejemplo, a sus métodos de entrecruzamiento, como dijimos recién, también por su carga iónica, en catiónicos, aniónicos o no iónicos, también en cómo responden a distintos estímulos externos, como puede ser el pH, la temperatura y la presión. Y por otro lado, se pueden clasificar según el origen de los polímeros, ya sea natural, sintético o híbrido, y si son biodegradables o no. En este sentido, tenemos este gráfico donde se clasifican distintos polímeros de acuerdo a su origen, si son biobasados aquí arriba o si son basados en petróleo, abajo los sintéticos, y del lado izquierdo los no degradables y del lado derecho los biodegradables. Bueno, los biopolímeros o bioplásticos serían aquellos o que bien son biobasados, como los que están en el círculo, en el óvalo verde, o bien que son biodegradables, como los del celeste. Ya con que cumpla una de estas características estaríamos hablando de un biopolímero. Los hidrogeles, como bien dije, pueden ser o bien producidos por polímeros sintéticos o a partir de naturales. La mayoría de los sintéticos son químicamente más fuertes que los de origen natural, presentan buenas propiedades mecánicas, que conllevan a una baja degradabilidad, pero una alta durabilidad. Y estas propiedades se podrían balancear optimizando el diseño de los hidrogeles. Y los polímeros sintéticos también se podrían incluir en la preparación de hidrogeles biobasados para otorgarle al material ciertos grupos funcionales deseados. Bueno, el mayor inconveniente que tiene el uso de hidrogeles en la agricultura es que en la actualidad los que están comercialmente disponibles son aquellos basados en monómeros o polímeros de ácido acrílico y acrilamida, y estos materiales son difíciles de degradar en el suelo y además sus productos de degradación son potencialmente tóxicos. Por ejemplo, la acrilamida ha demostrado tener efectos tóxicos en los sistemas nervioso y respiratorio, tanto de animales como de humanos. Nuestra alternativa es el desarrollo de hidrogeles basados 100% en polímeros de origen natural, biodegradables y no tóxicos. Existen diferentes polímeros biodegradables que se obtienen de diversas maneras, como por ejemplo polisacáridos y proteínas de fuentes tanto animales como vegetales, como por ejemplo almidones, colágeno, gluten. También se pueden obtener polímeros biodegradables a partir de microorganismos, como por ejemplo el PHA, el PHB y derivados, y otros mediante síntesis convencional a partir de monómeros de origen natural, como es el caso del PLA, que se obtiene utilizando al ácido láctico como monómero, y otros, como vimos antes, pueden ser derivados del petróleo, que si bien son sintéticos, pueden ser biodegradables, como el caso de la policaprolactona. En el caso de trabajar con polímeros biodegradables que además sean biobasados, tendríamos las ventajas de que se encuentran en la naturaleza en forma abundante, que sean renovables y en general son de bajo costo.
En nuestro caso trabajamos con polisacáridos, particularmente con polisacáridos que se obtienen a partir de fuentes renovables de origen marino, como es el caso del alginato de sodio que se extrae de algas pardas, y el quitosano que se obtiene a partir de exoesqueleto de crustáceos. Bueno, tanto las algas pardas como el exoesqueleto de crustáceos, perdón, son desechos que actualmente contaminan las costas de Argentina y de muchos países de Latinoamérica y el mundo, con lo cual su aprovechamiento para el desarrollo de materiales sustentables sería muy beneficioso para el medio ambiente y contribuye al concepto de economía circular, que tiene como objetivo principal hacer que los sistemas y los procesos industriales eh, sean sostenibles y amigables con el medio ambiente. Bueno, particularmente acerca de estos dos polisacáridos que nombré, el alginato de sodio es uno de los biopolímeros más estudiados en diversas áreas, posee excelentes propiedades como ser hidrofílico, biocompatible, biodegradable, tiene también actividad antimicrobiana, es la sal del alginato, es un polímero aniónico con dos grupos funcionales principales, los grupos oxidrilos y carboxílicos. Bueno, como dije, se obtiene principalmente de las algas pardas, siendo uno de los constituyentes principales de sus paredes celulares, mientras que el quitosano se produce comercialmente mediante desacetilación de la quitina, que la quitina es un elemento estructural del exoesqueleto de los crustáceos, aunque también puede encontrarse en paredes celulares de algunos hongos. Posee grupos aminos libres que a pH ácido le otorgarán un carácter catiónico. Al igual que el alginato, es muy estudiado por ser biocompatible, biodegradable y además tiene actividad antimicrobiana y antifúngica. Bueno, con respecto a los hidrogeles basados en alginato, estos pueden sintetizarse mediante gelación iónica, empleando el cloruro de calcio. El alginato tiene la capacidad de entrecruzar a través de los cationes de calcio, y esto ha sido explicado a través de un modelo que se conoce como caja de huevos, como pueden ver en la figura. La gelación del alginato con los cationes calcio puede producir materiales en diferentes formas, como membranas o películas delgadas, espumas y perlas. En nuestro caso, goteamos solución de alginato de sodio sobre una solución de cloruro de calcio mediante el uso de una bomba peristáltica. Luego esto se permite agitar un tiempo y en ese tiempo se sigue entrecruzando el material para luego lavar exhaustivamente las perlas y filtrarlas. Se lava para remover el exceso de cloruro de calcio y luego se dejan secar. Hay que tener en cuenta varios factores que van a afectar luego las propiedades de los hidrogeles, tales como las concentraciones de la solución de polímero y de la solución de cloruro de calcio, el tiempo de agitación o tiempo de entrecruzamiento, y otras variables del proceso, como la velocidad de bombeo, la distancia de la boquilla a la solución recolectora y el tamaño de la boquilla. Podemos observar acá uno de los hidrogeles que obtuvimos a partir de alginato de sodio, una vez lavadas y filtradas las perlas, y una vez secas, se puede observar cómo son más pequeñas, han perdido el agua. Bueno, la capacidad de hinchamiento de los hidrogeles luego de ser inmersos en agua o en soluciones acuosas es el resultado del proceso de difusión. Se pueden medir de varias maneras. Lo más común es medir el grado de hinchamiento, ¿sí? Que es, por sus siglas en inglés, SR o SD, es la cantidad de agua que absorbe el hidrogel hinchado sobre su peso seco. También se puede expresar como un porcentaje. También se mide el comportamiento de hinchamiento de los hidrogeles mediante su cinética, es decir, cómo absorben agua a través del tiempo, y también es importante medir cómo se deshinchan o la cinética de desorción de estos hidrogeles. Otras formas de medir el comportamiento del hinchamiento de estos hidrogeles es mediante ciclos de hinchamiento, deshinchamiento. Por ejemplo, aquí se lo coloca al hidrogel en soluciones salinas para que se deshinche y luego se vuelva a hinchar para ver cómo va cambiando el hinchamiento a lo largo de distintos ciclos. Bueno, el hinchamiento de los hidrogeles va a estar influenciado por distintos factores, como es el grado de entrecruzamiento
del material, su porosidad, la estructura química del polímero, la naturaleza iónica o neutral de sus grupos funcionales. Y también es importante estudiar cómo se comportan en distintas condiciones ambientales, ya que estos materiales van a ser sensibles a distintos estímulos externos, como por ejemplo el pH, la fuerza iónica del medio o la temperatura. Y a su vez, el tipo de respuesta ante estos distintos estímulos puede ser diferente. Es importante entonces que midamos la capacidad de hinchamiento en distintos medios de acuerdo a la aplicación que le queremos dar al material. En nuestro caso, por ejemplo, se pueden probar distintos tipos de agua y distintos tipos de suelos que tendrán distintos pHs y distinta salinidad o fuerza iónica. Lo que hicimos nosotros fue un diseño factorial de 2 niveles para estudiar 3 variables sobre el hinchamiento de los hidrogeles. Estas 3 variables fueron la concentración del polímero, la del cloruro de calcio y el tiempo de entrecruzamiento. Y lo que hicimos fue, acá se pueden observar imágenes del SEM, del microscopio de barrido electrónico, de la sección transversal de los materiales, antes del secado, es decir, después de lavadas y filtradas las perlas, y luego del secado y puestos a hinchar por 24 horas. Podemos ver acá ampliadas las imágenes. En las imágenes de SEM se puede observar que los hidrogeles a base de alginato están formados por estructuras macroporosas tridimensionales, se pueden describir como láminas irregulares interconectadas. La morfología de la red es muy importante para las propiedades de hinchamiento. Estos hidrogeles han mostrado diámetros de poro grandes, mayores a 50 micrómetros y hasta de 400 micrómetros. Es importante resaltar que incluso después del secado, como podemos ver, las muestras de hidrogel recuperan su porosidad cuando se hinchan nuevamente en agua. Y estas estructuras tridimensionales con macroporos nos pueden garantizar que estos hidrogeles tengan la capacidad de absorber y retener grandes cantidades de agua. Y efectivamente estos materiales mostraron un grado de hinchamiento mayor al 5000%, es decir, que pueden absorber más de 50 gramos de agua por cada gramo de hidrogel seco. Se midió también la cinética de hinchamiento, es decir, el grado de hinchamiento del material a través del tiempo. Acá solo mostramos 2 de las distintas formulaciones que probamos. Los símbolos del círculo y del cuadrado muestran 2 materiales que difieren en la cantidad de alginato, y los de color blanco se han colocado en agua destilada, mientras que los de color negro en agua de red. Podemos ver que hay un descenso significativo en la capacidad de absorción de agua cuando los hidrogeles son expuestos en agua de red, y esto puede deberse a la presencia de sales en el agua. Esta alta salinidad aumenta la fuerza iónica y esto hace que se reduzca la repulsión electrostática entre las cadenas poliméricas y así el hidrogel se achica, reduciendo de esta manera su capacidad de hinchamiento. Bueno, pese a que observamos esta disminución en el grado de hinchamiento, los valores siguen siendo relativamente altos, más de 30 gramos de agua cada gramo de hidrogel, y se valoran otras propiedades como la estabilidad térmica y la fracción de gel. Bueno, una vez evaluadas las propiedades del material, lo que hicimos fue realizar pruebas directamente en plantas de lechuga sometidas a estrés hídrico. Estos ensayos los llevamos a cabo en el Instituto de Investigaciones Biológicas, el IIB, en el grupo de la fisiología del estrés en plantas. Se realizaron controles poniendo a las plantas de lechuga en sustratos sin hidrogeles. Uno de estos controles fue continuamente regado, mientras que el otro se sometió a sequía. Y 2 tratamientos donde el sustrato fue adicionado con distintas cantidades de hidrogeles, con 1 y 5%, y estas 3 muestras sí fueron sometidas a sequía, donde se suspendió completamente el riego. Podemos ver que en las muestras sometidas a sequía, las que fueron adicionadas al sustrato con 5% de biohidrogeles pudieron mejorar el crecimiento de las plantas de lechuga con respecto al sustrato sin hidrogeles. Aquí tenemos algunos datos. Podemos ver que la incorporación del 5% de hidrogeles en el sustrato incrementó tanto el peso fresco como el peso seco comparado con el control sin hidrogeles. Y a su vez la incorporación de hidrogeles de alginato en el sustrato aumentó la microflora del suelo.
Y estos resultados son muy interesantes, ya que se sabe que la microbiota del suelo desempeña un papel importante en el crecimiento de las plantas, en la productividad y en la resistencia al estrés ambiental. Actualmente también estamos optimizando formulaciones basadas en quitosano y alginato, aprovechando que tienen cargas iónicas opuestas, como les dije, uno es catiónico y el otro aniónico. Y bueno, para terminar, el otro uso de los hidrogeles en agricultura, como dije, es como vehículo de agroquímicos. Hoy en día hay un uso excesivo de agroquímicos en el sector agrícola, ya que su forma de aplicación es poco eficiente, se pierden grandes cantidades de los agroquímicos por la deriva de la pulverización, la volatilización, algunos agroquímicos también son sensibles a distintos factores como la luz, y se pueden llegar a perder hasta un 90%. Es por esto que se aplican en tan grandes cantidades que terminan contaminando suelos, aguas subterráneas y los propios cultivos. Una posible solución sería entonces el desarrollo de agroquímicos de liberación sostenida. Gracias a la capacidad que tienen los hidrogeles de retener cantidades de soluciones acuosas y liberarlas progresivamente, podrían utilizarse como vehículos de estos agroquímicos, tanto pesticidas como fertilizantes. La matriz polimérica podría entonces proteger al principio activo y liberarlo en forma sostenida y así mejorar la eficiencia comparado con uno de liberación convencional. Así se podrían reducir las cantidades de agroquímicos y disminuir así los costos y también disminuir principalmente el impacto ambiental. Hemos realizado pruebas vehiculizando y liberando dos herbicidas diferentes a través de las matrices de hidrogeles de alginato, con buenos resultados en agua destilada y agua de red. Podemos ver cómo se liberan sostenidamente durante 15 días. Ya comenzamos a evaluar estos materiales en el control de malezas, también en el IB, y actualmente comenzando a realizar ensayos para vehiculizar también fertilizantes de nitrógeno. El proyecto de los hidrogeles biodegradables forma parte de Unibio, que es una plataforma tecnológica para el desarrollo de bioagroinsumos, incluyendo también otros desarrollos como son bioestimulantes que permiten que la planta active sus mecanismos de defensa, disminuyendo así también el uso de agroquímicos, y acolchados agrícolas biodegradables y compuestos, buscando reemplazar los acolchados convencionales que se utilizan en mulching, que son basados en polímeros derivados del petróleo. Bueno, Unibio surge como la unión de integrantes del grupo de materiales compuestos termoplásticos de INTEMA, junto con el grupo de fisiología del estrés en plantas del IB, formando así un grupo de trabajo interdisciplinario que lo que busca es el desarrollo de nuevos materiales que puedan dar soluciones naturales a problemáticas que enfrenta hoy el sector agrícola. Bueno, muchas gracias por su atención. Dejo mi correo por cualquier cosa. Gracias a la gente de Campus Party por invitarme y a la gente de Girls Geek Latinoamérica.